Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. Buen día, hermanos. Seguimos nuevamente trabajando aquí. Nuestro interés, nuestro anhelo, nuestro corazón es compartir el Evangelio, compartir la palabra para que muchos lleguen al conocimiento de nuestro Dios, muchos sean salvos, que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia, así como lo dicen las Escrituras, y el anhelo en nuestro corazón es que ninguno se pierda, porque ese es el anhelo de Dios y ese es el anhelo de Jesús, y ese debe ser nuestro anhelo, de que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de nuestro Dios y que todos sean salvos, empezando por nuestras casas, nuestras familias, porque tenemos mucha gente que necesita de nosotros, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros amigos y aún los hermanos de la iglesia, porque no sabemos cuántos son salvos, y el Señor con este tiempo ya Él está a la puerta y está llamando. Vamos a hablar de una palabra en la Escritura que dice en cuanto a los pasos del Evangelio. Y vamos a mirar en 7 cosas que debemos hacer con el Evangelio según 1 Corintios 15. Son 7 cosas muy importantes que nosotros debemos hacer con el Evangelio. Y entonces vamos a mirarla para que nos quede claro. Dice, además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo importante que nosotros encontramos en este versículo, y a través de la lectura de la Escritura vamos a encontrar estas palabras que es necesario que nosotros retengamos para retener el Evangelio. ¿Por qué yo hablo del Evangelio? Porque la Escritura habla de esa persona que es el Evangelio. Dios mismo da a presentar ese Evangelio. El Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de juicio y de justicia para que crean en Jesús. Porque nosotros no podemos darle a conocer otra cosa a otras personas. Hay muchos Jesuses. Hay muchas cosas que la gente enseña. La gente a veces habla, por ejemplo, nosotros, uno que ha ido a iglesias se encuentra que una persona habla de Abraham. Y sí, gracias a Dios por la fe de Abraham. Pero encontramos que no presentan a Jesús. Y nosotros debemos presentar a Jesús. Nosotros debemos presentar ese evangelio como dice la Escritura. Porque nosotros hemos creído en esta palabra de verdad. Y predican de la fe de Abraham y al final dice, ¿cuántos aceptan a Jesús? Pero si no habló de Jesús, habló fue de Abraham, de la fe de Abraham. Y es necesario que nosotros, toda la palabra esté enfocada en predicar el evangelio y a cada hombre que está en la Escritura, que lo encontramos en hebreo, que esto es por la fe. Ellos por la fe creyeron en el evangelio. Por eso en Hebreos dice, por la fe lo recibieron, por la fe lo abrazaron, por la fe lo alcanzaron, por la fe, dice, lo confesaron y no tenía nombre la promesa. Eso es bonito cuando dice la Escritura, y por la fe los saludaron, y por la fe los recibieron, dice la Escritura, así en Hebreos 11 encuentra uno, y de quién estaba hablando, era de esa persona que era Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro verdadero camino, nuestra puerta estrecha, como dice la Escritura. Entonces encontramos en la Escritura, según 1 Corintios 15, 7 cosas que dice la Escritura. Y dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Lo primero es que dice que predicado. La necesidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo esta palabra. El aprender a oír, el aprender a hacer esta palabra, como dice la Escritura. Entonces es muy importante lo que dice la Escritura, el recibirlo. Dice la Escritura, me dice, predicarlo.
dice la escritura, lo primero que dice es que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que prediques la palabra en todo tiempo. Si está en la casa, predíquenla en la casa. Si está en el camino, predíquenla en el camino. Si está en la calle, predíquenla en la calle. Si está haciendo algo, o sea, que la palabra, por eso dice que esta palabra abunde en nosotros. La necesidad de escudriñar las escrituras. Nosotros tenemos una tarea de escudriñar las escrituras 4 capítulos diarios. Y esos 4 capítulos diarios en un año usted ha leído la Biblia. Todos los días usted puede leerla en la mañana, en la tarde, en la noche, o si no, dividir esos capítulos en el transcurso del día, porque la misma escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es necesario que esta palabra abunde en nosotros para que nosotros tengamos que darle a las personas lo que necesitan. Entonces, lo primero que hay que es predicar de este evangelio, hablar para que la gente no se pierda, para que ninguno vaya al infierno, a la condenación eterna, como dice, si nosotros creo que hay videos en los que hemos hablado cómo es el infierno. La gente no se imagina, ¿sí? Y note que Jesús fue la persona que más describió del infierno. Si mira usted en Mateo, en los evangelios, Jesús habló de este lugar. ¿Por qué Jesús habló de este lugar? Porque Jesús estuvo allí 3 días y 3 noches, pagando el precio que yo debía pagar. Pagando el precio que tú debías pagar. Jesús lo pagó por mí. Y por eso Jesús es el hombre que más habla de este lugar, el Hades. Describe el Hades, describe el infierno. Jesús dice que es el gusano que nunca muere, la llama que nunca se apaga. Y si nosotros le predicamos, es predicar de estas cosas, porque Jesús vino. Si no existiera el infierno, Jesús no hubiera existido. Pero Jesús no solamente vino a librarnos del pecado, lo esencial, lo importante es que la gente no se condene, sino que sea salva. Que no vaya allí porque es a estar separado de Dios para siempre. Cuando comprendemos esto, no hay lugar ni momento en el que nosotros dejemos de hablar de este evangelio, de predicar este evangelio con la ayuda de Dios. También dice la escritura, que os he predicado, el cual recibiste la necesidad de que la persona, si yo lo predico, la persona lo va a recibir. Si yo predico de verdad, como dice la escritura, el evangelio, conforme a lo que dice la escritura, porque dice que conforme a la escritura, dice, vea lo que dice la escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No es como nosotros queremos. El problema es cuando nosotros le añadimos o le quitamos a la palabra y la adaptamos a nosotros. No es conforme nosotros queremos, sino conforme dice las escrituras. Entonces, lo importante que dice es que la gente lo reciba. Y nosotros recibimos este evangelio y ahora nosotros de gracia, recibimos ahora de gracia debemos dar. Entonces, debemos predicar para que las personas puedan recibir el evangelio, puedan recibirlo y lo vivan conforme a las escrituras. Entonces, también dice la escritura, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Esta palabra es de perseverancia, porque la escritura dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice en perseverar, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué palabra la que nos da el Señor a través de esto. Entonces, ¿qué dice? Perseverando en ella y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
propóngase aprenderse. Yo sé que es mucho texto y que uno a veces, yo por ejemplo me aprendo los versículos y a veces no, me aprendo el texto y no me aprendo el versículo. Pero es importante que esa palabra persevere en nosotros. Si usted se propone todos los días leer 4 capítulos y entre esos 4 capítulos sacar un versículo que le haga mella y en su vida, hágalo. Porque la escritura es necesario que nosotros vayamos con esta palabra, porque a veces nos vamos a predicar y la gente dice, pero ¿dónde está eso? ¿Usted, verdad que eso existe en la Biblia? Sí, y hay muchas veces hablándole a personas que asisten a otras iglesias y les habla uno y no tienen conocimiento de la palabra porque solamente la palabra es debajo del brazo. Cuando va a la Biblia, el texto que lee el pastor y ahí se quedó, llega a la casa, vuelve y la guarda. No, esta palabra es para escudriñarla todos los días. Póngala como ejemplo en su vida, escudriñe 4 capítulos diarios y en un año usted va a terminar la escritura. Y el comienzo de nosotros a leer la palabra comenzamos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, comenzamos por los evangelios para entender un poco de las cosas de Jesús y el propósito de Jesús, la vida de Jesús, los milagros, sus obras, la obra de Dios a través de Jesús, porque dice que Él envió a su Hijo, lo envió para salvarnos, y también la obra del Espíritu Santo. Encontramos aquí sus promesas, Mateo. Y luego, después de que terminamos a Mateo hasta Apocalipsis, comenzamos ahí sí Génesis y podemos entender claramente qué es lo que Jesús nos dice a través de la palabra. Encontramos la otra parte que dice la Escritura, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, la necesidad de retenerla. Escudriñar, por eso dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos creen que tienen ya todo por cesar, por leer la palabra o por asistir a una iglesia o hay muchas veces gente que asiste a la iglesia y trabaja arduamente por la obra, pero se olvida de lo primordial que es la palabra de Dios, que es para vida eterna, que es vital para nosotros escudriñar las escrituras. Entonces, cuando dice la escritura retenéis, vamos a mirar qué nos dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en 2 de Timoteo 4:7. O sea que él ha retenido esa palabra. Y esta palabra es cada día, por eso cuando uno lee en Efesios, el cristiano tiene que estar con el escudo de la fe. Y que es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Porque en el diario caminar dice, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero en el mundo hay muchas cosas. Como le pasó a Jesús lo tentaron y fue tentado por el enemigo, que ninguno ha sido tentado por el enemigo. Pero a Jesús, las mujeres que se le acercaron, los que venían y le tentaban mostrándole a ver si Jesús fue, por eso es que la Escritura dice que fue tentado en todo en el mundo. Y como nosotros somos semejantes a Jesús, nosotros seguimos las pisadas de Jesús, todos los días vamos a ser expuestos en el mundo. Pero cuando nosotros peleamos la buena batalla y nuestra fe está puesta en esta palabra que el Señor dice en la Escritura, por eso dice creer en la veracidad de Dios, cuando Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús cuando se fue dijo, dejaré mi espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo también. Y Jesús dice, Jesús nos habla, envía su espíritu y nosotros muchas veces decimos, ay, yo estoy solo, yo no tengo a nadie. No, nosotros tenemos esta palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Aún tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Ya no estamos solos. Pero nosotros pecamos contra Dios por desconocer el crédito que tiene esta palabra para nosotros, la veracidad de la palabra de Dios cuando dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Le dijo a los antiguos y también nos dijo a nosotros. Vosotros sois pueblo santo, vosotros sois nación santa, vosotros sois, y cuando nos habla de lo que nosotros somos, es muy importante creer a esa palabra. Lo que oímos a través de la palabra lo creamos, lo podamos ver, lo podamos recibir, esos pasos que le anteriormente de la fe, y podamos darle gracias a Dios por lo que tenemos en Jesús, que tenemos las arras del Espíritu. Entonces también dice, porque primeramente os he enseñado.
la necesidad de que el Evangelio ha sido enseñado. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en 2 de Timoteo 16:17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Evangelio tiene eso que nos ha enseñado, y así como lo ha enseñado, nosotros también lo vamos a replicar a otros, le vamos a enseñar a otros. Entonces, ¿cuáles son los pasos del Evangelio que dice? Predicado, que lo recibimos, que perseveramos, que lo retenemos, que creímos, los hemos enseñado, y también la necesidad de recibir este evangelio, porque dice la escritura que hay que recibirlo. Entonces el evangelio tiene unos pasos muy importantes de los cuales nosotros debemos aprender a oír el evangelio, que es la persona de Jesús, creer en el evangelio, y creer en el evangelio es quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué dijo Jesús. Porque es importante, en Mateo 5, 6 y 7 nosotros vamos a encontrar quién es Jesús. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida verdadera, yo soy el cordero pascual, yo soy el cordero del sacrificio, dice la escritura. Entonces también yo soy el buen pastor. Y dice, ¿y qué hizo? Vamos a mirar, porque en Juan él dice, bueno, si no creen a mis palabras, cread en mis obras lo que yo he hecho. ¿Sí? Jesús habla sobre eso. Y dice, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo Jesús acerca del reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús acerca de la palabra? ¿Qué dijo Jesús acerca del Padre? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Dios les bendiga y muchas gracias, y estaremos hablando acerca de este evangelio que el Señor nos ha enseñado, nos ha predicado, y que Dios les bendiga. Por favor, comenten, den like, me gusta, compartan a otros, porque otros están necesitando lo que usted y yo un día necesitamos, y que el Señor por su infinita misericordia nos alcanzó y nos dio gracia y sabiduría para estar aquí. Dios les bendiga y gracias. Les invito, hermanos, que lean Mateo 5, 6 y 7. Es la ética del cristiano y nos va a ayudar a crecer cada día en el conocimiento de nuestro Dios, y vamos a crecer a la estatura y plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Dios les bendiga.